Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video podcast por la Semana Mundial de las Enfermedades Hemato-Oncológicas de AIAL. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la radioterapia en este tipo de enfermedades. Para ello contamos con la presencia de la doctora Pastora Caballero del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital de Fuenlabrada. Muchas gracias, doctora, por estar aquí hoy. Gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias. Vamos a ir directamente al grano. ¿Qué papel juega la radioterapia en los pacientes y en estas enfermedades hemato-oncológicas? Bueno, pues yo como especialista en oncología radioterápica, ¿qué voy a decir? Que la radioterapia juega un papel importante, pero es que es verdad que lo juega, y no un papel más importante que otras cosas, pero tampoco menos. Todas las armas terapéuticas que utilizamos tienen un papel importante, porque por eso se utilizan, ¿no? Entonces la radioterapia es una arma terapéutica más, igual que la quimio, igual que la inmuno, igual que todas las que utilizamos en este tipo de pacientes. ¿Y por qué digo que es importante? Pues hombre, es importante porque a estos pacientes, aquellos en los que está indicado el tratamiento con radioterapia, la radioterapia puede curar por sí sola algunas enfermedades hematológicas que tratamos. Además, puede ayudar a curar en otros casos cuando se utiliza asociada a otros tratamientos. Además, puede aliviar. Hay veces que utilizamos el tratamiento con radioterapia para ayudar a controlar un determinado síntoma que tiene un paciente, y otras veces sirve de preparación para otros tratamientos, ¿no? Entonces, por eso un poco digo que tiene un papel importante, pues claro que lo tiene, ¿no? Algo que puede curar a nuestros pacientes o que les puede ayudar en cualquier momento del proceso. Yo creo que, por supuesto, es una cosa importante, ¿no?, para nuestros pacientes hematológicos. Centrándonos en esos pacientes, ¿para quién está destinada la radioterapia? Bueno, en general, los pacientes hematológicos, sobre todo la radioterapia se utiliza sobre todo en lo que nosotros llamamos neoplasias sólidas, ¿no? Más linfoma, mieloma, pero bueno, también hay tratamientos para condicionar en leucemias y en otros tipos, sobre todo en leucemias. Pero es verdad que el tratamiento como tratamiento local, que es la radioterapia, generalmente va localizado a una zona y generalmente se utiliza más en las neoplasias sólidas, ¿no? Entiendo que no importa la edad del paciente o alguna condición del paciente. No importa la edad del paciente. Siempre todos los tratamientos se hacen dentro de unos protocolos terapéuticos y con la indicación establecida y con un objetivo concreto, ¿no? Dentro de los objetivos que tenemos para los tratamientos con radioterapia, pues como decía antes, ¿no? Hay tratamientos que los hacemos con intención radical, y eso para nosotros, la intención radical, como dice la palabra, es de erradicar también la enfermedad, por tanto de curar, ¿no? La radioterapia por sí sola o asociada, como os decía antes, para ayudar a curar con otras, asociada a otras armas terapéuticas, pues puede curar por sí sola pues algún tipo de linfomas cutáneos, linfomas asociados a mucosas, lo que llamamos el linfoma malar. Hay algunos de ellos que se tratan solo con radioterapia, el plasmocitoma solitario. En algunos casos también el tratamiento es solo la radioterapia. En otros tipos de tumores ese objetivo de tratamiento radical se hace asociado a otros tratamientos, ¿no? En los linfomas Hodgkin, no Hodgkin, lo asociamos a quimios, a inmunos, pero también con una intención radical. Otras veces, lo que os contaba antes, la intención no es tan radical, sino más bien una intención paliativa. La intención paliativa es para paliar algún síntoma, para aliviar algún síntoma. Y hay muchos síntomas, muchas veces no tenemos en cuenta que la radioterapia puede ayudar a otras cosas. Tenemos al paciente con fármacos, por ejemplo, aliviar el dolor. La radioterapia es una arma terapéutica muy buena para eso, no solamente en el dolor óseo, que lo utilizamos muy frecuentemente, pues por ejemplo en el paciente con mieloma, ¿no?, que sabemos que es una enfermedad que afecta fundamentalmente al hueso y que muchas veces pues los tenemos que tener con fármacos analgésicos, y hay veces que en un dolor localizado, en un hueso en concreto, un tratamiento local con radioterapia pues puede aliviar ese dolor. Para enfermedades que producen una compresión de alguna estructura, ¿no?, pues es muy frecuente, o conocemos mucho el tratamiento en la compresión medular, porque es algo más urgente cuando se comprime la médula espinal, ¿no?, por las consecuencias que eso puede tener para el paciente, pero es verdad que hay otras compresiones en las que a lo mejor no pensamos, ¿no?, y que también se puede utilizar como tratamiento paliativo. Pues cuando nos crecen los ganglios, comprimen el drenaje linfático, tenemos un linfedema en alguna extremidad, pues hay veces que efectivamente
podemos usar la radioterapia para disminuir esa inflamación de los ganglios y que mejore esa clínica del linfedema. Y otras veces, como os decía, hemos hablado pues, de la intención radical, de la intención paliativa. Y otras veces el tratamiento, ahora un poco con todo lo que tenemos, pues tenemos tratamientos que sirven para preparar al paciente para otro tratamiento, ¿no? Como es la TBI o la terapia de acondicionamiento de cara al trasplante, o ahora, como tenemos tan de moda los tratamientos con CAR-T-cell, la radioterapia se utiliza mucho como terapia puente, que llamamos, ¿no? Entre la aféresis y que se infunde o que se hace el tratamiento con las CAR-Ts, tenemos ahí un periodo de tiempo en que utilizamos la radioterapia muchas veces para que el paciente llegue en mejores condiciones, para que se disminuya la carga de la enfermedad. O sea, que la radioterapia tiene, pues hablando un poco del papel, tiene muchos papeles y diferentes, pero sí que es verdad un papel importante, ¿no? En estos pacientes. Entiendo que, como la mayoría de las cosas que engloban el cáncer, ha habido muchos avances también en radioterapia. ¿Cuáles crees que son los más destacados, por decir alguno? Hombre, a ver, la radioterapia es una especialidad, o sea, la oncología radioterápica es una especialidad que va muy de la mano de la tecnología, ¿no? Es muy tecnológica. Nosotros tratamos a nuestros pacientes al final con máquinas, ¿no? Con aceleradores lineales que producen radiación. Entonces, nosotros hemos ido muy de la mano de los avances tecnológicos en los últimos años. O sea, digamos que la radioterapia actual no tiene nada que ver con la radioterapia, no digo de hace un siglo, sino de hace 50 años, ¿no? O sea, los avances tecnológicos, pues las técnicas de aplicación del tratamiento actual es intensidad modulada, arcoterapia volumétrica. Somos capaces también de administrar la radiación incluso controlando o coordinándola con los movimientos respiratorios, ¿no? En concreto, pues, por ejemplo, por poneros un ejemplo, en linfomas mediastínicos, las técnicas que llamamos de DIBH por las siglas en inglés, pero es de inspiración profunda mantenida, pues hacen que consigamos bajar el diafragma, separar el corazón. Eso hace que llegue menos dosis al corazón. Y como no, pues yo creo que tenemos que hablar de lo que viene en un futuro ya no lejano, sino en un futuro próximo, que son los protones, ¿no? Que también pues habrá en pacientes determinados, en algunos pacientes, individualizando los casos, que también se podrán beneficiar. O sea, todos los avances tecnológicos de la radioterapia, todos se pueden aplicar al paciente hematológico, y al final nuestros avances tecnológicos, el objeto que tienen o el que han ido teniendo durante todos estos años, sobre todo es intentar concentrar la radiación mucho más en la zona que queremos tratar y disminuirla o minimizarla al máximo en los órganos y en los tejidos sanos de alrededor, para que así los efectos secundarios, no tanto los efectos secundarios agudos de los tratamientos se pueden paliar muy bien pues, con los tratamientos de soporte, pero sí que es verdad que los efectos a largo plazo van a depender mucho precisamente de que la dosis a los órganos sanos de alrededor sea la mínima posible. Entonces ese es el objetivo al final. Nosotros queremos curar si podemos curar más, pero sobre todo, como son muchos pacientes, habíamos hablado, ¿no? Pacientes jóvenes de todas las edades, hay muchos pacientes que se curan, muchos de nuestros pacientes hematológicos se curan y viven muchísimos años. Entonces, para nosotros es muy importante precisamente eso, el disminuir los efectos secundarios a largo plazo. Y ese es el objetivo de todos los avances en general, los avances tecnológicos, es localizar mejor lo que queremos tratar, localizarlo bien, tratarlo bien y disminuir todo lo que podamos la dosis innecesaria en tejidos sanos de alrededor. ¿Se pueden enumerar algunos efectos secundarios que sufran estos pacientes a nivel general, o entiendo que serán diferentes? Son muy individualizados, porque es verdad que los pacientes, como decía, ¿no? Nosotros en general que tratamos más neoplasias sólidas, ¿no? Pues por ejemplo, ya sabéis que los linfomas pueden tener cualquier localización, y nuestros tratamientos, la radioterapia es un tratamiento local. Entonces los efectos secundarios van a depender siempre de la zona que se radie. Es verdad que hay tejidos, pues la piel y las mucosas, que son más sensibles a la radiación y que de manera aguda son los que van a notar, digamos, más los efectos secundarios, pero claro, si tratas un área, pues imagínate, es poco frecuente, pero hay linfomas en la glándula mamaria, pues si tratas la mama, ahí no hay ninguna mucosa, entonces el paciente no va a tener una dificultad, por ejemplo, al tragar por irritación por mucositis. Ahora, si tratas una lesión en el área cervical, linfomas, pues el paciente como efecto agudo va a tener una irritación de la mucosa inevitablemente. Es verdad que en la mayoría de los casos, sobre todo en los linfomas, la dosis es muy bajita comparadas con otras neoplasias sólidas, entonces esos efectos secundarios se pueden paliar
bastante bien. Los efectos a largo plazo pues pasa un poco igual, depende de la zona que vayas a radiar y de la dosis que vayan a recibir esos tejidos, y como digo, pues hoy en día es verdad que esos efectos a largo plazo cada vez son menores, porque entre que hemos ido bajando las dosis, que hemos mejorado muchísimo la técnica, entonces efectivamente no tiene nada que ver la radioterapia de hoy en día con la radioterapia de hace años. Insisto, no de hace tantos años. Yo de cuando empecé la especialidad no tenía nada que ver lo que hacíamos con lo que hacemos hoy. Y soy mayor, pero no tanto. Entonces, esto ha cambiado mucho, y eso sobre todo son ventajas para nuestros pacientes, claro, eso está claro. Totalmente. Al final es lo que se quiere. Es el objetivo. Es el objetivo. Por hacer alusión al lema de este año de la Semana de las Enfermedades Hemato-Oncológicas, que es la medicina que espera, ¿por qué es importante actuar con rapidez en estos pacientes? Bueno, pues hablando un poco siempre desde el punto de vista más de la radioterapia, yo, fíjate, diría que es más, o sea, para todos los pacientes oncológicos y oncohematológicos hay que actuar con rapidez, pero yo creo que en nuestro caso es mucho más importante tomar las decisiones con calma y bien tomadas y con toda la información. O sea, yo creo que es fundamental en la toma de decisiones terapéuticas el que se haga dentro de un comité de tumores, dentro de un comité multidisciplinar. O sea, el abordaje multidisciplinar y centrado en el paciente es fundamental, pero no es una manera de hablar, o sea, que es una palabra que ahora todos utilizamos, no, es la realidad. O sea, todos los especialistas tienen que conocer el caso desde el principio y tenemos que tener toda la información. Para hacer un tratamiento, para agilizar un tratamiento, tienes que agilizar el diagnóstico. Yo creo que eso para nosotros es más importante, porque no puedes, digamos, precipitar un tratamiento sin tener toda la información de la enfermedad en sí. Ya sabéis que nosotros decimos mucho a los pacientes que, bueno, sabemos que esto que tiene usted, por poner un ejemplo, es un linfoma, pero necesitamos todos los apellidos, ¿no? Eso es algo que siempre decimos, y es que es la realidad. Entonces, porque dependiendo del tipo de enfermedad, de los apellidos que tenga, utilizamos un tratamiento u otro. Entonces, yo creo que es mucho más importante la agilidad en los diagnósticos, porque una vez que tienes el diagnóstico, es verdad que en los tratamientos somos muy rápidos, excepto en situaciones excepcionales, ¿no? Que necesites un tratamiento más urgente, pero yo creo que eso es más importante, un comité en el que tengamos presencia de hematólogos, oncólogos radioterápicos, radiólogos, médicos nucleares, patólogos, por supuesto, o sea, que todo el mundo tenga toda la información del paciente para que la decisión se tome desde ese punto de vista, y a partir de ahí ya puedas agilizar efectivamente el empezar el tratamiento. Yo creo que es más importante, al menos desde mi punto de vista, agilizar los diagnósticos que agilizar los tratamientos, que al final siempre son ágiles. Una vez que tenemos el diagnóstico del paciente, los tratamientos suelen empezar muy rápidamente en nuestros pacientes. Justo la siguiente pregunta iba a ser sobre ello. ¿Cómo se coordina su equipo con el equipo de hematología? Hombre, nosotros tenemos la suerte de que tenemos una relación estupenda con nuestros hematólogos en concreto, pero no, o sea, yo creo que en general precisamente, ¿no? El agilizar los tratamientos que necesitas más rápido. A veces nuestro comité se reúne semanalmente. Entonces, semanalmente comentamos todos los casos y se plantea el tratamiento de todos ellos. Si necesitamos coordinar algo de manera más rápida, que a veces pasa, un tratamiento urgente, pues para nosotros la compresión medular es una de las urgencias en radioterapia más frecuentes, jugamos con la ventaja que nosotros trabajamos primero en un hospital pequeño. Es un hospital pequeño que además tiene un edificio oncológico, y que en el edificio oncológico estamos todos juntos, oncólogos médicos, hematólogos y oncólogos radioterápicos. Entonces, claro, la comunicación, que es fundamental, la comunicación y la coordinación es muy sencilla, porque nosotros tenemos nuestros despachos al lado de los hematólogos. Entonces, si hay algún caso que no puede esperar al martes siguiente, los martes nuestro comité semanal, sencillamente pasan y nos lo cuentan, y si no, como pasa en los hospitales grandes, o sea, yo creo que esto tampoco es una desventaja en un hospital grande, porque todos tenemos nuestros buscas, todos tenemos para si tenemos que comentar algo de manera rápida, ¿no? Porque realmente necesitemos hacer un tratamiento de manera rápida, y si no, los comités están para eso, para comentar todos los casos, todas las dudas, para que todos los pacientes tengan la opinión de todos los especialistas que van a intervenir a lo largo de su proceso y tomar las decisiones, desde luego, de una manera coordinada, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental. Como decía también al principio, para nosotros es muy importante tener toda la información del paciente, toda. Los servicios de oncología radioterápica en general, excepto que efectivamente estés en un gran hospital que atiendas, pero incluso en un gran hospital. En los hospitales no hay en todos los hospitales servicio de radioterapia.
Entonces nosotros, y hablo del mío en concreto, recibimos pacientes hematológicos de distintos hospitales en los que no hay servicio de radioterapia. Entonces la comunicación con el hematólogo es muy importante y además el acceso a toda la información del paciente es fundamental, porque para evaluar un paciente tienes que tener todos sus datos. Entonces esa coordinación es importante para todos los especialistas, pero yo creo que para nosotros, para los especialistas en oncología radioterápica que recibimos pacientes de otros centros, es fundamental, porque si no estás coordinado, no recibes al paciente con todos los datos, es muy difícil empezar los tratamientos. Entonces, es verdad que la relación entre profesionales y el que haya un sistema de coordinación bueno, ¿no? De cómo el paciente llega hasta tal hospital o cómo se comparten las imágenes, la información del paciente, eso es muy importante para que el paciente se trate bien, a su tiempo y correctamente. Y si tuviese que señalar algún reto a la hora de que esa coordinación para la toma de decisiones sea rápida, ¿cuál cree que sería? Pues, hombre, yo creo que el reto para nosotros fundamentalmente es eso, es la accesibilidad a la información, que parece una cosa sencilla, pero cuando o cuando trabajas con distintos hospitales, eso no es tan fácil, porque sabéis que cada uno tiene su historia clínica, no todos tenemos las mismas. Aquí, en concreto en la Comunidad de Madrid, sí tenemos un sistema teóricamente común, pero no todo está, por decirlo de alguna manera, colgado, ¿no? Como decimos nosotros, en ese sistema para poder acceder a esa información. Entonces yo creo que de los retos más importantes para nosotros en esto es la accesibilidad a toda la información del paciente, ¿no? Nosotros entre nosotros creo que no tenemos ningún problema, porque efectivamente o te llaman al busca, te llaman al teléfono, la comunicación entre profesionales es muy rápida y muy buena, que eso es fundamental, pero muchas veces te falta parte de la información que no te llega igual de bien, ¿no? Entonces yo creo que el reto de disponer de toda la información es verdad que es importante para nosotros. Y necesario. Centrándonos en el paciente, ¿cómo es la experiencia del paciente que se somete a la radioterapia? Pues hombre, partiendo de la base que yo creo que esto se lo tendríamos que preguntar a un paciente, ¿no? Porque es verdad que la percepción pues puede ser un poquito diferente, pero yo creo que en general, ¿no? Hablando un poco en general de todo paciente que se va a someter a un tratamiento con radioterapia, el paciente siempre llega a algo nuevo, a un servicio nuevo. En general muchos de los pacientes llevan ya mucho tiempo previo con su hematólogo y de pronto les mandan a otro sitio y les mandan a un servicio nuevo, a que le vea un médico nuevo. Entonces el paciente llega un poquito, no vamos a decir con miedo, pero sí un poquito asustado. Entonces yo creo que eso es verdad, que la percepción después, en cuanto el paciente empieza lo que es el proceso del tratamiento, nuestros tratamientos en general, la mayoría de ellos son en sesiones y son sesiones diarias. Los técnicos que están en la unidad de tratamiento ven a diario al paciente. Entonces llega un momento en que esa confianza que se tiene con los técnicos y ese tú a tú que a veces te falta en las consultas del médico, que ves solo un rato o que ves un día a la semana o que ves cada 15 días, lo consiguen muy bien. Entonces yo creo que la percepción cambia mucho en cuanto el paciente empieza. O sea, uno llega a un servicio de radioterapia en general como un poquito de miedo, respeto, asustado, no sé cómo decirlo, y en cuanto lleva unos días y veo, pues esto es mucho más sencillo de lo que yo creía, pues aquí la gente es encantadora. ¿Qué es lo malo? Por supuesto, los efectos secundarios, como de todos los tratamientos, pero es verdad que yo creo que eso luego queda un poquito en un segundo lugar, ¿no? En general, el paciente se siente bien tratado, se siente bien acogido. Todos los días hay alguien que suele ser la misma cara, excepto que algún técnico haya cambiado un turno por cualquier cosa, que le pregunta ¿qué tal estás hoy?, que le llama por su nombre. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, al final, yo creo que la percepción del paciente cambia mucho cuando de verdad empieza el tratamiento con radioterapia. Y volviendo a los retos, si tuviese que decir algún reto que quede pendiente para mejorar esa integración de la radioterapia en el abordaje de estas enfermedades, ¿cuál cree que sería? A ver, lógicamente todo es mejorable, ¿no? O sea, todo se puede mejorar, pero yo creo que lo que es en la integración, pues eso, de los equipos multidisciplinares, yo creo que lo más importante al final es la comunicación, ¿no? Ya bien sea la comunicación entre profesionales o, como os estaba diciendo antes, la comunicación
entre sistemas, ¿no? El que mi sistema se entienda con el tuyo y así yo pueda importar las imágenes o pueda tener acceso a toda la información del paciente. O sea, yo creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, yo creo, además, que el paciente se sienta... Yo creo que hablamos mucho ahora mismo, ¿no? De la humanización, el que el paciente se sienta el centro del tratamiento tiene que ser una realidad, porque al final el paciente es lo más importante, ¿no? Nosotros estamos aquí por y para el paciente, entonces ese reto de tenemos que darnos cuenta que eso tiene que ser así y es así. O sea, muchas veces es verdad que por las prisas, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Uno tiene que empezar los tratamientos cuanto antes, uno está tan concentrado a veces en lo que tiene que hacer que a veces se pierde un poquito el foco de que el paciente tiene que ser el centro de todo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco el reto que tenemos todos, que hemos tenido siempre, y yo creo que al final se consigue, pero es verdad que eso no hay que perderlo nunca, ¿no? El que el paciente siga siendo el centro de todo, independientemente de que consigamos, pues eso, tener mejor acceso a la información, mejor comunicación, pero bueno, yo creo que eso son cosas muy importantes, pero que al final el paciente tiene mucho que decir y muchas veces es verdad que nosotros estamos en nuestros comités, decidimos esto y esto, pero a lo mejor le damos poca voz al paciente, ¿no? Y quizá eso sí que es una cosa que tenemos que hacer. Sí, es verdad. Y centrarnos también en el paciente, ¿cómo cree que ayudan las asociaciones como por ejemplo AEAL en este tipo de, de enfermedades? Hombre, yo creo que las asociaciones tienen una labor muy importante, ¿no? Porque yo creo que muchas veces el paciente cuando quiere consultar algo le cuesta mucho más trabajo recurrir, aunque debería ser así, a su médico. Es verdad. No sé si porque nos ven menos accesibles, porque a veces piensan que vamos a utilizar un lenguaje que no van a entender del todo bien, porque piensan pues eso, que no vamos a tener tiempo, que yo creo que es mucho... O sea, el apoyo que puede tener una asociación de pacientes con los pacientes es fundamental para ayudarles antes a entender lo que tienen durante, porque el proceso del tratamiento es verdad que aunque lo que estábamos comentando, ¿no? En concreto en un servicio de radioterapia, el paciente va a diario, habla con los técnicos, o sea, tiene mucha comunicación, pero yo creo que muchos de ellos necesitan algo más, ¿no? O sea, pues no sé, el soporte psicológico que por desgracia no en todos los hospitales lo podemos dar a todos los pacientes porque no tenemos capacidad para tanto paciente como hay el conocimiento y lo que decían, el antes, el durante y el después, porque el durante, el paciente, pues eso, por ejemplo, hablando de la radioterapia, va todos los días al hospital. Entonces, el durante es más fácil porque nosotros siempre estamos un médico allí, semanalmente el médico ve al paciente, a diario están los técnicos, semanalmente le ven los enfermeros. O sea, el problema es un poco el después. Hay muchos pacientes que después de terminar los tratamientos, la sensación, no sé si está bien utilizada la palabra, pero de desamparo, es grande. Entonces, termina el tratamiento, las noticias son estupendas, el paciente está curado y entonces uno le dice, bueno, entonces, como está todo bien, próxima revisión en 6 meses o incluso cuando ha pasado más tiempo, en 1 año. Ya, y entre tanto, ¿qué? ¿No? Entonces yo creo que ahí también las asociaciones de pacientes tienen mucho papel, ¿no? En ayudar al paciente a volver a integrarse a su vida de antes. Si no es exactamente igual que la de antes por algún motivo, poderse adaptar a esa nueva situación. O sea, que es verdad que nosotros estamos muy pendientes durante el tiempo de tratamiento, a lo mejor antes, explicándole los diagnósticos, el cómo va a ser. Y yo creo que en las asociaciones de pacientes, lógicamente, empiezan desde ese previo muchas veces, pero yo creo que muchas veces es más el después, desde mi punto de vista, no sé desde el punto de vista de una asociación de pacientes cómo se ve, pero yo creo que eso es un poco en lo que nosotros, pero porque es así, ¿no? Porque claro, nosotros le damos la buena noticia, el paciente ha terminado el tratamiento, ya está contento, se ha curado mucho más contento, o le hemos aliviado, se encuentra mejor, y luego ¿qué, no? Yo creo que ahí sí que podéis hacer muchísimo, muchísimo. Ya para terminar, siempre pedimos que os dirijáis a los pacientes, en este caso a aquellos que estén en un proceso de radioterapia, así que le dejo que se dirija y que pues, le dediques unas palabras. Bueno, pues sobre todo yo creo que lo que había hablado un poco antes, ¿no? El problema de las cosas que uno no conoce es que siempre se temen, ¿no? Entonces, un tratamiento, radiaciones, radioterapia, o sea, generalmente uno va asustado. Entonces yo creo que es muy importante
conocer la radioterapia, saber que existe, saber que forma parte y una parte muy importante del tratamiento de un paciente con una enfermedad hematológica, que tiene efectos secundarios, sí, pero como todos los tratamientos, ni más ni menos. O sea, hay pacientes que llegan y piensan, uy, es que esto seguro que es mucho peor. No, tiene otros efectos secundarios que la mayoría de ellos de manera aguda, los que son durante el tratamiento y al principio, se pueden paliar muy bien, que además es un tratamiento muy seguro y muy eficaz, que es un tratamiento muy preciso, que con las técnicas actuales efectivamente la seguridad es grande, la precisión del tratamiento, los efectos secundarios cada vez menos, y que cuando forma parte de un tratamiento y está indicado, pues hay que hacerla lo mejor posible, pero hay que hacerla. Entonces forma parte de un proceso del tratamiento a la que por supuesto no hay que tener miedo, porque el paciente lo va a tolerar en general bien. Hay momentos mejores, momentos peores. No podemos decir que ninguno de los tratamientos sea un camino de rosas, pero yo creo que lo más importante es conocer lo que es, saber que forma parte del tratamiento y que no es un tratamiento más agresivo que otros tratamientos. Todos los tratamientos tienen sus efectos secundarios, pero se hacen con un objetivo, y cuando se le plantea a un paciente que tiene que recibir este tratamiento es porque verdaderamente lo necesita y el equipo médico ha considerado que es lo mejor para el paciente y hay que hacerlo, con lo cual hay que venir a los tratamientos con radioterapia, no digo con una sonrisa, pero sí aceptando que es un tratamiento que se va a hacer por su bien, siempre consultar las dudas. Es muy importante no salir de una consulta con dudas. Yo creo que muchas veces hay que irse a casa, pensar en lo que el médico le ha contado, o la enfermera. Nuestras enfermeras también cuentan otra vez lo que van a ser los efectos del tratamiento, cómo va a ser, y volver a preguntar el día siguiente. O sea, uno no se debe quedar con las dudas, porque muchas veces en nuestra cabeza todo es mucho peor que lo que luego en realidad es. Entonces cualquier duda consultarla, cualquier efecto consultarlo, y cualquier cosa que nosotros estamos ahí realmente para ellos, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí para vosotros y lo que necesitéis, pues aquí estamos. Qué importante que no salgan con las dudas. Sí, importante. Es muy importante. Pues muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer tenerla aquí hoy. Muchas gracias por darme la oportunidad de explicar un poquito de esto, ¿no? De la radioterapia, que es verdad que es un poquito más desconocida en general. No solamente para los pacientes, también para nuestros compañeros médicos. Es una especialidad todavía desconocida en muchos aspectos, y yo creo que es importante que se nos dé a conocer, y sobre todo para eso, ¿no? A lo desconocido uno siempre tiene miedo, a lo que conoce no. Entonces es importante darse a conocer. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Y a todos los que nos estén viendo, gracias, y nos vemos en el siguiente vídeo.